Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Sin entender por qué los venezolanos se pasan la vida en una cola. He pasado noches enteras para poder surtir gasolina acá. De impensable, la escasez de gasolina en Venezuela pasó a ser una normal anormalidad. Y es el remedio peor que la enfermedad. La sombra de Hezbollah se cierne sobre Venezuela. Tienes que entender cómo Hezbollah opera, es como una mafia, ¿no? Entonces no es necesariamente que son parte de Hezbollah, como que quieren que ellos sean parte del organigrama de Hezbollah. Lo que están buscando es que pongan sus servicios a beneficio de Hezbollah. Implican algo más que un intercambio comercial. Radiografía de una peligrosa relación oculta de años. Con la mira puesta en los inmigrantes, empresario venezolano se lanza a la política local. Si tú no te involucras, lamentablemente, la gente no se va a involucrar por ti. Diálogo de Venezuela 360 con Juan Carlos Esquivel, candidato a concejal de la ciudad de Doral en el sur de la Florida. Y el folclor venezolano vibra en Colombia al ritmo de 4. Cuando la vida tiene reveses que no logramos asimilar. Lo que la música le ha dado a Rafa Pino en el refugio que encontró lejos de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Las horas en cola que deben soportar los venezolanos para conseguir gasolina están marcadas por la incertidumbre, el cansancio y la delincuencia, algo que era impensable. Escasez de combustible en uno de los más grandes productores de crudo del mundo. Adriana Núñez Rabascal nos presenta esta historia desde Caracas. Son las 4 de la madrugada en Caracas y cientos de autos están estacionados al borde de una autopista esperando por la gasolina. Resignado, Jorvik aguarda su turno. He pasado noches enteras para poder surtir gasolina acá. Está entre los últimos de la fila. Teme que al llegar al surtidor se acabe la gasolina y las horas de espera hayan sido en vano. Pero eso no es lo único que le inquieta. Bueno, yo me he quedado sin teléfono por culpa de eso. ¿Por qué? ¿Cómo que te quedaste sin teléfono? Nos roban en la cola, se paran los motorizados, nos quitan los teléfonos. Ninguna de las personas que están en el lugar pueden asegurar que el combustible alcanzará para todos los que están en la cola, incluso desde el día anterior. Para resistir, llevan alimentos, bebidas y algunos objetos personales que les den algo de comodidad o distracción para pasar el tiempo que deben esperar. Traemos la almohada y pasar trabajo, pues lo que hacemos nosotros aquí en Venezuela con la gasolina. ¿Por qué pasas trabajo? Porque nos humillan los guardias, nos corren para allá, nos corren para acá, pasan 100 primero adelante de ellos, de los VIP, ellos cobran $5 por pasar. Y después que pasamos nosotros lo que hacemos la... 2 veces a la semana Jorge duerme frente a una gasolinera, pues trabaja como distribuidor de mercancías y no puede dejar de usar su carro. Es difícil porque entonces te dan ganas de necesidad, tienes que aguantar porque si te vas de la cola, pierdes la cola. ¿Sí? Esto nos genera tristeza, humillación, nos genera impotencia porque no podemos hacer nada porque todos los cuerpos y todas las autoridades la tiene tomada el gobierno. No podemos hacer nada porque esto es una dictadura prácticamente. Por lo menos la semana pasada por allá atrás nos robaron como a 5. ¿Y qué les robaron? Los teléfonos, dinero y las pertenencias que tenían. En la medida que va amaneciendo, algunos intentan hacer catarsis con quienes comparten la misma amargura. Y ahora, bueno, incertidumbre, no sabemos. No sabemos. Si llega la gandola de la gasolina, si hay gasolina, no lo sabemos. Pero bueno, seguir esperando. Ya en la mañana, por toda la ciudad, las hileras de vehículos se cruzan entre sí. Muchas de ellas ocupan al menos 3 cuadras. El cansancio es evidente. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha intentado frenar la escasez de gasolina con importaciones directas de Irán. Desde el pasado 24 de mayo han arribado a Venezuela unos 6 tanqueros de esa nación. Sin embargo, lo que ha llegado es insuficiente para abastecer la demanda local de 120.000 barriles de gasolina diarios, de acuerdo con expertos en la materia petrolera. Por ello advierten, filas como estas se mantendrán durante todo el año.
el Caribe era un mare nostrum para la gasolina y el petróleo venezolano. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que ahora no podamos tener gasolina en Venezuela? Que tengamos que depender de la importación de otros países, específicamente en el caso de Irán, donde la gasolina esa llegará esporádicamente, llegará espasmódicamente, por así decirlo, porque Irán, al igual que Venezuela, están sancionados. El exdirector de PDVSA, José Toro Hardy, explica que Venezuela tiene 6 refinerías de crudo. Una de ellas representa el complejo más grande del mundo, pero hoy esas instalaciones están casi paralizadas. Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles, entre 5 y 5 millones y medio de barriles diarios, de haberse continuado las inversiones que estaban en marcha y que estaban previstas cuando llegó Chávez. Y hoy en día, pues, según la OPEP, 339.000 barriles por día, según fuentes secundarias que cita la OPEP, y muy probablemente volverá a caer. La falta del combustible, sobre todo en el interior de Venezuela, ha generado malestar popular. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, tan solo en agosto hubo 315 protestas por gasolina. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360. Una estrecha relación de años, cooperación económica y ahora suministro de gasolina son parte de las razones con las que públicamente se explica la dependencia venezolana de Irán bajo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Sin embargo, un reciente informe elaborado por el Atlantic Council aquí en Washington desveló la cara oculta de estas transacciones, una red de terrorismo y narcotráfico manejada por Hezbollah. Cristina Caicedo Smith nos explica. En los primeros días de octubre, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, anunció la reactivación del plan de distribución y abastecimiento de gasolina según las placas de los automóviles en su país. De cada vehículo, un método ya conocido por todas y todos los venezolanos. Según el funcionario, el plan busca la normalización del esquema de distribución y comercialización del combustible. El nuevo método se dio a conocer el mismo mes que, según la página web Marine Traffic, se reportara la llegada a puerto venezolano de 2 buques de Irán cargados con gasolina. Y además está llegando del exterior, como ustedes han podido ver, lo que compramos. Sin embargo, según informes de legisladores, investigaciones académicas y hasta procesos judiciales que se han realizado en Estados Unidos, la relación entre Irán y Venezuela va más allá de lo meramente comercial y diplomático. Un viaje de Tarek El Aissami con Pollo Carvajal que hicieron a Siria, donde supuestamente Ghazi Nasreddin les arregló una reunión estratégica con Hezbollah. Esto fue con líderes operativos de Hezbollah y la acusación dice que el esquema que estaban montando era un esquema de cocaína por armas. Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y autor de un reciente informe por parte del Atlantic Council, asegura que Hezbollah, más allá de operar como una red de terrorismo, opera como una mafia en Venezuela. Entonces no es necesariamente que son parte de Hezbollah, como que quieren que ellos sean parte del organigrama de Hezbollah. Lo que están buscando es que pongan sus servicios al beneficio de Hezbollah. El informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council asegura que la operación de Hezbollah se materializa a través de 3 clanes. Muchos de ellos se localizan en zonas estratégicas de Venezuela, cerca de puertos y costas. 1, el apoyo mutuo para evadir sanciones, algo que vimos en el intercambio de oro por gasolina hace unos meses. Financiamiento terrorista, riesgo a la salud global en medio de la pandemia del coronavirus. Y 4, relaciones entre las élites de ambos países que permiten que las 3 antes mencionadas se puedan llevar a cabo. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro insiste en señalar ante los venezolanos que el problema de abastecimiento es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos, además de la confiscación de 3 barcos con gasolina que se trasladaban desde Irán a Venezuela. El informe asegura que con su apoyo el presidente en disputa de Venezuela, Hezbollah, con Irán como aliado, busca fortalecer sus redes ilícitas dentro del territorio venezolano. Estas razones sustentan el urgente llamado que hace la investigación del Atlantic Council para que el gobierno de Estados Unidos acelere y enfoque sus esfuerzos en denunciar y disuadir estas actividades irregulares, frenando la amenaza potencial que se cierne sobre la seguridad nacional de los países del hemisferio, especialmente ante crecientes cuestionamientos sobre el papel de las comunidades árabes y libanesas en América Latina. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Nacido en Venezuela de padre cubano y madre venezolana, Juan Carlos Esquivel convirtió la defensa de los hispanos en su norte. Por este motivo ofrece su nombre como candidato a concejal de la ciudad de Doral en el sur de la Florida. Él es el invitado en nuestro segmento Perfil Político. Juan Carlos, ¿cómo nace esta pasión de ahora incluirte en la política de Estados Unidos? Bueno, yo creo que soy hijo de un político, un cubano activista, patriota, que se fue a Venezuela y por ahí nací en Venezuela. Y obviamente toda la crianza mía, todo el tiempo fue viendo ese modelo de un hombre servidor preocupado por el bienestar del mundo. Y bueno, eso fue incalcado en mi ser y de verdad, ahorita tengo hijos, tengo nietos y la misma pasión tengo para ayudarlos y dejar un legado y un mejor mundo para que la gente viva. ¿Hubo algo en especial, Juan Carlos, que te motivó a colocar tu nombre como una propuesta para concejal de la ciudad del Doral? Sí, cómo no. Bueno, aparte de tener esa pasión de servir a otros, llevo muchos años sirviendo a otros, la comunidad, al más necesitado. Veo que hay muchas cosas que están pasando en la ciudad y cosas que me recuerdan un malestar de gobierno que no trabaja. Es como el condominio donde tú vives, que si no te involucras, te la pasas quejando de la señora María que te dice pon la mata aquí, pon el basurero acá. Entonces, si tú no te involucras, lamentablemente, la gente no se va a involucrar por ti. ¿Crees que es importante como ciudadano venezolano o de origen venezolano involucrarte en la política de Estados Unidos indistintamente el nivel de gobierno o el partido político? Obviamente, como venezolano hago una buena representación de mi país. Bueno, todo empieza en la municipalidad donde tú vives, después uno crece políticamente. Obviamente mi carrera política empezó hace mucho tiempo. La voy a empezar a certificar cuando sea electo como concejal en la silla 3 del Doral. Empieza mi carrera, vamos a decir, por el bienestar de una ciudad. Después de un tiempo, obviamente, iré a otro escaño dentro del condado de Miami-Dade, el estado, y quien quita que yo sea el primer representante o congresista venezolano en la historia de los Estados Unidos de América. Juan Carlos, ¿de qué manera piensas tú que desde tu posición pudieras ayudar a mejorar las condiciones de los ciudadanos venezolanos que habitan en la ciudad del Doral? Eso es una gran pregunta, porque obviamente los venezolanos somos el único país donde su exilio, por ejemplo, el de Estados Unidos, no tiene un consulado. Dentro de mi propuesta yo tengo una ayuda al inmigrante. En la ciudad del Doral, cuando llegáramos a 35 hoteles, el tourist tax, el impuesto al turismo que ellos cobran, nosotros pudiéramos reclamar 4% de regreso a la ciudad. Eso representa como unos 5 o 6 millones de dólares que regresarían al municipio. Vamos a agarrar esa plata y se la asignamos para la ayuda a un emigrante, no necesariamente la ayuda a un venezolano, la ayuda a cualquier inmigrante que venga y resida en nuestra municipalidad. En Estados Unidos, miles de venezolanos están listos para ejercer su voto en las próximas elecciones. En Salt Lake City, Utah, Laura Sepúlveda conversó con los miembros de la Alianza Venezolana, cuyos líderes aseguran que el apoyo de Estados Unidos es una pieza clave en el logro de un cambio político en su país. La Alianza Venezolana en Utah es una organización que busca promover la participación de los venezolanos en la esfera social y política de Estados Unidos, convencidos de que el voto latino puede hacer la diferencia en las elecciones del 3 de noviembre, buscan educar a la comunidad latina y especialmente venezolana en el estado. Nuestro voto es tan importante que en estos momentos puede cambiar completamente el rumbo de los Estados Unidos. Explica Mayra Molina, quien es miembro de la organización y lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Ella afirma que cuando el 3 de noviembre deposite su voto, lo hará pensando más allá de las fronteras estadounidenses. Cuando es la cuestión de votar, pues yo miro las dos perspectivas. Si va a ser un gobierno que va a traer beneficios también para Venezuela y para las personas que están allá. Víctor Hugo Pinilla es venezolano.
lleva más de 25 años en Estados Unidos y es miembro de la Alianza Venezolana en Utah. Afirma que las elecciones en curso son de las más importantes en la historia estadounidense y que, aunque definió su voto, seguirá muy de cerca los debates ante un eventual cambio de último minuto. Por supuesto que sí pueden influir en mi decisión de votar por X o por Y, por supuesto. Y por eso es que los debates existen, para que la gente tenga la aproximación directa y concreta con el personaje y con el candidato. Utilizando las redes sociales como plataforma de difusión, la Alianza Venezolana en Utah busca educar a la comunidad sobre el proceso electoral estadounidense e involucrarlos en la participación cívica en el Estado. Yesler Molina, quien es director político de la organización, explica el motivo. El primer problema que tuvimos en Venezuela fue la falta de involucrarnos en la política. No dejemos que lo que pasó en nuestro país se repita, que era más que todo esa apatía a votar, esa apatía a participar en la política. Molina reconoce el rol de Estados Unidos para lograr un cambio político en Venezuela, razón por la que la situación de su país tendrá un papel importante en estas elecciones presidenciales. No importa quién sea el candidato, el apoyo de los Estados Unidos es necesario para un cambio en Venezuela. Laura Sepúlveda, Venezuela 360, Salt Lake City, Utah. Con sus dos restaurantes, El Cocotero, uno en Nueva York y otro en Nueva Jersey, Miriam Avares no solo ofrece platillos típicos de la gastronomía venezolana, sino que creó una fundación para recolectar insumos que ayuden a mejorar las condiciones de sus compatriotas. Ella es nuestra invitada en Mujeres con Causa. ¿Cuál es la causa de Miriam Avares? La causa de Miriam Avares es tratar de invertir mi tiempo, que estoy aquí dentro de Estados Unidos, en la generación de relevo. Yo sueño volver a mi país, amo este país que me ha brindado un montón de oportunidades y que todas las he sabido aprovechar, pero considero que para poder sacar nuestro país adelante tenemos que trabajar en los niños. Y mi proyecto de vida es volver a mi país, un país saludable, un país sano. Yo no hablo de tiempo, hablo de esta generación de relevo, ayudarlos a ellos para cuando yo quiera regresar, consiga el país que yo quiero conseguir con esta generación de relevo, con otra actitud y otra mentalidad. Miriam, tú tienes en Nueva York un local comercial de comida típica venezolana, que luego se ha convertido en una fundación que lleva el mismo nombre. Cuéntanos, ¿qué se hace desde Cocotero Foundation? Yo con el pasar de los años entendí que pasamos a ser de un restaurante a ser una institución, a ser una especie de museo o galería de lo que es lo que nos identifica. De hecho, tú llegas al restaurante y tienes un pequeño encuentro con Venezuela. Muchísimas personas que tienen años acá, cuando llegan al restaurante dicen, es como desconectarse, es como que pasas la puerta, estás en Venezuela, sales de la puerta, estás en New York, sin dejar de ser la gran metrópolis, la gran manzana, pero con aquel calor humano, aquel carisma y aquel cariño. Ok, ahora mismo estamos funcionando desde allá hasta que volvamos a tener un nuevo espacio. ¿Qué otras campañas, qué otros programas tienen programados para los próximos meses? Para estos meses, bueno, mira, voy a tratar de recolectar un poco extra para hacer un solo viaje a Venezuela. Bueno, para nadie es secreto que aunque tú recolectes ahora, eso no va a llegar el próximo mes, por factores ajenos a nuestra voluntad, pero más tardar yo le digo a nuestros seguidores que siguen la plataforma y que confían en nuestro trabajo, que en 3 meses máximo nosotros tenemos todo en Venezuela repartido y los niños, o sea que esto como para diciembre yo creo que ya está todo listo. Y yo aún sigo recibiendo donativos. Yo siempre trabajo en diferentes campañas. En febrero, campaña general, medicamentos, ropas. En verano recolectamos útiles escolares, medicamentos para que las maestras tengan una Cruz Roja con antibióticos, pomadas para las alergias, vendas, Tylenol, alcohol, agua oxigenada para que ellas puedan asistir a los niños cuando están en las escuelas. Yo te hablo de las escuelas rurales, las que tienen menos poder adquisitivo de caserías, de barrios muy bajo nivel económico. Y al final, después del desfile de la Hispanidad, que si quieres luego te explico un poco más de esto, ya que no es ayuda humanitaria, es el aporte cultural que hacemos a nuestro país desde este rincón de Estados Unidos. Miriam, muchísimas gracias por compartir tu historia con Venezuela 360. Tras su nominación al Latin Grammy en 2017, los músicos venezolanos Rafa Pino y Edward Ramírez exportaron el joropo tuyero a los escenarios musicales del mundo. Y ahora viviendo en Bogotá, Rafa dice que su música le ha dado fuerzas en los momentos más difíciles de su exilio.
termina siendo bueno en lo que hace por práctica. Y en la música siento yo que uno termina practicando muchas veces con más sentido cuando lo hace desde el amor que cuando lo hace desde lo únicamente técnico. Mi nombre es Rafael Eduardo Pino Romero, soy de Caracas, Venezuela, y soy músico, compositor. Cuando la vida tiene reveses que no logramos asimilar. En términos de lo que significa la cultoría, yo no me considero un cultor porque yo sencillamente estudio y recreo la tradición. De repente, bueno, un defensor de la tradición. Acabo de estrenar un álbum en solitario, que es un álbum de fusión, es un álbum que yo siempre he dicho, bueno, a los que les gusta el rock y nunca han tenido relación con la tradición les va a gustar porque la estética es medio rockera. A los que les gustan las canciones de canción de autor, de hace, no sé, Jorge Drexler, Rubén Blades, cada uno en su estilo, también le va a gustar porque es un disco esencialmente de canciones, y a quienes les gusta la tradición les va a gustar porque la tradición está impregnada en cada uno de ellos. Bueno, yo tengo la fortuna de haber estado nominado junto a Eduardo Ramírez con uno de los proyectos que tengo, que es el Tuyero Ilustrado, en el 2017 a los Latin Grammy, y ese pudiese ser el logro quizá para algunos más importante, ¿no? De puertas afuera, ¿no? De puertas adentro creo que la posibilidad de hacer la música con que crecí, de seguir haciendo la música con que crecí, de vivir de esto, la posibilidad de haber viajado por el mundo mostrando esta música. Vivo solito en el mundo, sin hijos y sin esposa, y hasta aquí no más sería, y hasta aquí no más será. Yo le digo a toda esa gente que está allá afuera, cruzando calles, que está allá afuera buscándose la vida, que sí, que se permitan llorar, que se permitan insultar a la vida o quejarse, porque eso también nos ayuda a nosotros como a fugar un poquito de esa frustración, pero que nunca dejen de trabajar y nunca dejen de pensar en que no solamente es su nombre el que están llevando afuera, sino también el de todo un país. Junto con Edward, en este proyecto del Tuyero Ilustrado, compusimos un tema que se llama Buen Viaje, y habla acerca de eso. Dice como: le advertí a la providencia y le participé al destino, que me compré un mapa mundi para encontrar mi camino. Me olvidé del peso extra y empaqué lo necesario en una mochila usada que costó todo el salario. Están mudando los dientes. No, vamos otra vez de arriba. Recuerda que cuando termina, nunca me río, nunca juego, estoy mudando los dientes. Yo comencé a hacer clases en noviembre. Yo tengo, por fortuna, bueno, una agenda copada de gente que se está formando, o bien sea en el asunto de la composición de canciones, o bien sea en el asunto de la construcción de la voz, o bien sea en el abordaje del repertorio tradicional venezolano. Yo llevo a mi casa a todos lados, y mi casa es mi país. O sea, lo he vivido así, también desde la tradición. Uno tiende como a pensar que la gente que hace música tradicional es más nacionalista o menos nacionalista. Y no, es una cosa como el sabor de casa, digamos, el aroma de casa que a uno le recuerda de dónde viene, y eso es lo único, creo yo, que nos permite saber hacia dónde podemos ir. La queja de los venezolanos ante la escasez de gasolina es una constante. Las opiniones de los habitantes de Caracas son diversas. Mientras unos se quejan de no poder llenar el tanque cada vez que lo deseen, otros agradecen al gobierno en disputa la puesta en marcha del llamado plan de reabastecimiento, que consiste en que cada persona puede comprar gasolina de acuerdo al último número de la placa de su vehículo. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalie Salas Guaitero. Precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.